¿No sabes resolver el teorema de Norton con fuentes dependientes y tienes examen? No te preocupes, aquí te lo explico. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema teorema de Norton. Nos piden encontrar el equivalente de Norton del siguiente circuito. Recordemos que el teorema de Norton nos dice que podemos transformar todo esto por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La fuente de corriente será mi corriente de Norton y la resistencia de Norton. Por lo tanto, vamos primero a dibujar el circuito resultante. Como siguiente paso vamos a calcular la resistencia de Norton. Y para calcular la resistencia de Norton, primero tengo que apagar las fuentes independientes en el circuito. Y en este caso, solo tenemos una fuente independiente, que es esta fuente de corriente de 10 amperes. Recordemos que para apagar una fuente de corriente tenemos que abrir sus terminales. Ahora dibujamos el circuito resultante. Y me queda de la siguiente manera. Noten por favor que se tienen que dejar las fuentes dependientes. En este caso tengo una fuente dependiente de voltaje. Y al ser un elemento activo, tenemos que excitar este circuito para poder calcular su respuesta. Así que entre las terminales A y B voy a colocar una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Y siempre les aconsejo colocar una fuente de corriente que va a tener un valor de 1 ampere. Y como respuesta a por qué, esto es debido a que el voltaje que se encuentre entre los terminales A y B va a tener la misma magnitud que la resistencia de Norton. Vamos a escribirlo. Resistencia de Norton va a ser igual al voltaje A y B entre nuestra corriente propuesta, que en este caso vale 1 ampere. Y aquí el por qué también le di ese valor. Voltaje A y B entre la corriente propuesta, que es 1 ampere, va a ser igual al voltaje A y B. Con lo que ya queda estipulado que la resistencia Norton va a tener la misma magnitud que el voltaje A y B. Así que si yo encuentro los voltajes entre estos dos terminales, va a ser mi resistencia de Norton. Y para calcular ese voltaje, lo más sencillo va a ser aplicar la transformada de fuentes aquí y acá, para tener un circuito completamente en paralelo y después lo pueda reducir para obtener el voltaje A y B. Así que si esto lo transformo por una fuente de corriente, me quedará de la siguiente manera. Aquí ya tengo el circuito resultante, tengo los terminales del voltaje X que alimentan esta fuente de voltaje y ahora vamos a calcular el valor de la fuente de corriente. Mi corriente de la fuente dependiente va a ser igual al voltaje de la fuente dependiente entre la resistencia. Obviamente la resistencia que vean los puntos demarcados. En este caso, mi valor de la fuente va a ser 2Bx, que es este de acá, sobre la resistencia, que es 6 ohms. Y reduciendo esto, tenemos que la corriente de la fuente dependiente va a ser igual a 1/3 del voltaje X. Ahora, este valor lo voy a colocar en el circuito. 1/3 de Bx. Y como les decía, este es un circuito completamente en paralelo, por lo que todos sus elementos van a tener el mismo voltaje, que es voltaje X. Y para seguir analizándolo, vamos a llamar a todo el nodo de arriba X y el nodo de abajo lo vamos a mandar a tierra. Observando el circuito, podemos reducir esta resistencia con esta que se encuentran en paralelo. Y nos podemos permitir eso, ya que al tener todo el mismo voltaje, no se va a perder de vista Bx.
Por lo tanto, realizando esta simplificación nos queda de esta manera el circuito. Así que vamos a calcular el valor de la resistencia resultante. La resistencia equivalente va a ser igual al paralelo de la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 por 6 entre 2 más 6, que me va a dar 1.5 ohms. Y este valor va a ser el que coloque aquí. Y con esto puedo encontrar el voltaje en estas dos terminales por medio de la ley de corriente de Kirchhoff, que me dice que las corrientes que entran a un nodo son igual a las que salen. Al nodo entra esta corriente que es de 1 ampere, sale esta corriente que está definido por la fuente dependiente, y también sale esta corriente que voy a llamar corriente X. Escribo mi ecuación. Corrientes que entran es solo 1 ampere y va a ser igual a las corrientes que salen, que es 1/3 del voltaje X más la corriente X. No la conocemos, pero podemos expresarla por ley de Ohm como voltaje sobre resistencia. Así que la corriente X va a ser igual al voltaje X entre su resistencia, que es 1.5. Multiplico toda la ecuación por 3 para eliminar denominadores, y 3 va a ser igual a Bx más 2Bx. Reducimos 3 igual a 3Bx y dividimos todo entre 3 para despejar Bx, con lo que Bx va a ser igual a 1 volt. Pero en retrospectiva, el voltaje X es el voltaje en estos dos puntos, que es el mismo que el voltaje A y B. Así que esto puedo decir que es igual al voltaje AB. Y como definimos aquí que la resistencia de Norton va a tener la misma magnitud que el voltaje A y B, podemos decir que la resistencia de Norton va a ser igual a 1 ohm. Ya tenemos aquí la primera parte de la respuesta. Lo escribimos en nuestro circuito resultante. Resistencia de Norton va a ser igual a 1 ohm. Y ya solo nos falta encontrar la corriente Norton. Para poder calcular la corriente Norton, como primer paso debemos cortocircuitar las terminales A y B. Y la corriente que fluya entre esas dos terminales va a ser mi corriente de Norton. Y aquí noten algo importante. Ya definimos que de aquí a acá va a ser el voltaje X. Pero si cortocircuitamos esto, la corriente que atraviesa por esta resistencia va a pasar toda por acá. Así que va a ignorar por completo esto de aquí. Por lo tanto, al no tener una resistencia, el potencial en el punto A y el punto B van a ser exactamente iguales. Y al no haber diferencia de potencial, no va a haber voltaje. Por lo que podemos decir que el voltaje X ahora va a valer 0. ¿Y qué pasa si esto vale 0? Pues observen que la fuente dependiente depende precisamente del voltaje X. Por lo que el voltaje en la fuente dependiente va a ser igual a 2Bx, que va a ser igual a 2 por 0. Así que esto va a ser igual a 0 volt. Y al valer una fuente de voltaje 0 volt, quiere decir que sus terminales se encuentran también en cortocircuito. Si observamos desde este punto, la corriente fluye en esta dirección y al llegar a este nodo va a ignorar por completo la resistencia de 6 ohms porque aquí se encuentra en cortocircuito. Así que seguirá este camino hasta el punto A. Este ya se eliminó y aquí también se encuentra en cortocircuito, por lo que seguirá todo el camino hasta el nodo donde salió y se repite otra vez el ciclo.
definiendo que la corriente de Norton va a ser igual a la corriente de aquí. Así que la corriente de Norton va a ser igual a 10 amperes. Colocamos el resultado en el circuito de respuesta y listo. Así de fácil encontramos la solución a este problema. Y al ser un problema, por así decirlo, especial, vamos a recapitular qué hicimos. Nos pidieron calcular el equivalente de Norton de este circuito. Dibujamos el diagrama resultante y como primer paso calculamos la resistencia de Norton. Se apagan las fuentes independientes, pero se mantienen las fuentes dependientes, ya que son elementos activos que van a reaccionar con lo que tengamos a la entrada. Al tener una fuente dependiente para calcular la resistencia de Norton, tenemos que excitar ese circuito, ya sea con una fuente de voltaje o corriente, y colocarle algún valor con lo que vamos a poder calcular su resistencia como voltaje sobre corriente. Yo les recomiendo colocar siempre una fuente de 1 ampere, ya que sus terminales, como definimos aquí, nos va a dar la resistencia de Norton. Realizamos todas estas operaciones con el método que nosotros queramos, que ya para estas alturas tenemos muchísimos métodos, y después calculamos la corriente de Norton. Cortocircuitamos el punto A y B y calculamos qué corriente fluye por este camino, igual por el método que nosotros elijamos. Pero déjenme saber qué opinan, por favor, ya que sus comentarios y sus likes me ayudan mucho a seguir con este trabajo. Así que, si les gustó, ya saben, like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.